Pues tanto el budismo como la ciencia intentan, como decía, beneficiar a las personas. Ninguno sigue una creencia, ningún dogma a ciegas. Intentan someterlo al análisis. Y en este sentido, no obstante, hay científicos que relacionan la mente con la genética y con el cerebro, casi exclusivamente, con las conexiones neuronales y cerebrales. Y en ese sentido dan un valor prácticamente no solamente a la conformación de lo que nos rodea, sino dan un valor inmenso a la genética, en el sentido de que si venimos marcados por unos genes determinados, puede ser difícil que podamos cambiar. Y en ese sentido, bueno, pues, por ejemplo, por un ejemplo, si fuera así el alcoholismo, por decir, o la drogadicción, sería, habría personas que dijeran, yo soy genéticamente así, yo soy genéticamente una persona que se enfada constantemente, soy alcohólico y yo ya no puedo cambiar. Esto no es así. No solamente los budistas, sino los yogis saben que no es así y que la mente la podemos cambiar, que la mente tiene una base limpia y pura, y el ejemplo que ponen, que se pone mucho es el del agua. El agua no está, el H2O es agua. Le podemos echar polvo, lo podemos ensuciar, pero el agua, la pureza del agua siempre está ahí y puede en un momento determinado descontaminarse. De hecho, el agua contaminada, las depuradoras precisamente existen para poder descontaminar el agua. En ese sentido, el comportamiento humano, la mente humana tiene una base de claridad y cognición que siempre está ahí y que hace que las distintas aflicciones mentales que puedan embargarnos como seres humanos puedan eliminarse. Puedan eliminarse, por supuesto, con un esfuerzo, con la creencia de que la podemos eliminar, con la creencia de que podemos cambiarlo y haciendo el esfuerzo correspondiente. A veces siguiendo las pautas de un doctor, de un psicólogo o siguiendo las pautas que nos marcan los grandes sabios yogis que nos dan determinadas técnicas que permiten, que son antídotos contra las aflicciones, y en ese sentido es en el que decíamos que podemos modificar nuestra mente. Y la ciencia coincide también con eso, en que los comportamientos y la plasticidad, la neuroplasticidad del cerebro hace que sea posible el aplicar remedios multifacéticos, con muchísimas causas con distintos enfoques que nos permiten modificar esa pauta de comportamiento. Y para ello, una de las cuestiones que se estudian dentro del budismo fundamentalmente es la naturaleza de la mente, que es lo que el módulo se llama La mente y su potencial, y la naturaleza de la mente, ¿cuál es? ¿Cuál es la naturaleza real de la mente desde el punto de vista budista? La mente, desde el punto de vista budista, desde el punto de vista de Buda Shakyamuni, es claridad y cognición. Son dos elementos esenciales, claridad y cognición. Y yo sé que es difícil realmente tener una idea clara de lo que es la mente y por supuesto, mucho menos percibir con claridad la naturaleza clara y consciente de la mente, su claridad y su cognición. No es fácil.
en cada momento de actividad mental, de nuestra actividad mental, la que tenemos en este momento, por ejemplo, no somos conscientes de una manera clara y evidente de la claridad de nuestra mente. ¿Y qué es lo que nos impide ver esa luz clara, esa naturaleza como el agua, pura y clara y cristalina, que hace que las manchas que puedan tener se puedan eliminar? Fundamentalmente, los sabios indios que estudiaron y que estudian, y los yogis tibetanos que han estudiado la mente, y los grandes yogis que han estudiado la mente, establecen o dicen que nuestra conciencia, por ejemplo, cuando percibe una mesa o cuando percibe el color azul, inmediatamente nuestra conciencia mental se confunde, se asimila o refleja, es como si fuera un espejo con el objeto que estamos mirando, con el azul o con la mesa. Por lo tanto, la conciencia aparece bajo el perfil o el aspecto del objeto con el cual que estamos observando. Y debido a esa implicación de nuestra mente con los objetos, queda de alguna manera eclipsada para que podamos percibir esa naturaleza clara y pura de nuestra mente. ¿Vale? La mente suele estar invadida, lo sabemos casi todos nosotros, suele estar invadida por una cantidad, invadida y a veces enturbiada por una cantidad inmensa de pensamientos a veces constructivos, pensamientos a veces muy destructivos, que tienen que ver con los objetos externos que observamos y con las personas con las que estamos, con las que nos relacionamos o con las que observamos. Estos objetos o estas personas pueden enturbiar la naturaleza clara y consciente de la mente, impidiendo que percibamos esa claridad y esa conciencia clara de nuestra mente. Cuando el flujo de los pensamientos están permanentemente rodeando alrededor nuestro o en nuestra mente, es posible, cuando ese flujo de pensamiento a través de la meditación, a través de la quietud, nosotros somos capaces de dedicarnos a ejercer la quietud mental a través de la meditación y los pensamientos, precisamente cuando nos podemos a meditar es cuando vemos que nuestros pensamientos nos damos más cuenta de que tenemos muchos pensamientos, porque claro, normalmente cuando estamos en nuestra vida diaria, estamos tan inmersos en lo que hacemos, en esa ola que nos lleva continuamente, que no nos damos cuenta. Los pensamientos nos arrastran continuamente y casi somos inconscientes de esa turbulencia en la que estamos metidos. Pero cuando las aguas se calman a través de la meditación, la mente se calma y se van espaciando, por ejemplo, volvemos una y otra vez a la respiración. Y entonces tomamos como objeto la respiración, por ejemplo, y nuestra mente se va con un pensamiento o con una emoción, nos damos cuenta a través de nuestra percepción y la volvemos a traer al objeto de meditación y se vuelve a calmar. Los pensamientos cada vez, el espacio entre pensamiento y pensamiento se van distanciando. Y al igual que el agua se va cuando no hay viento, cuando no hay ola, nuestra mente se va calmando. Son en esos momentos en los que podemos descubrir la naturaleza convencional de nuestra mente, somos capaces de descubrir
o de ver o de tener atisbos de la claridad de nuestra mente, de la claridad y de la conciencia, de la cognición de nuestra mente. Si dejamos que nuestra mente descanse sin que sean invadidas por las percepciones sensoriales o las ideas, si nuestra mente está siempre distraída con las percepciones sensoriales, este objeto, este ordenador, el teléfono móvil, etc. Estamos siempre distraídos por las percepciones sensoriales, pero si no estamos distraídos con las percepciones sensoriales ni con las ideas, sino que calmamos la mente, al principio puede parecer que surgen más pensamientos, como decías, cuando estamos en calma, pero posteriormente esos pensamientos se van distanciando y si continuamos meditando de este modo, gradualmente podrás, con seguridad, porque así lo han constatado los grandes yogis, mantener la mente alejada de los sentidos, o sea, los sentidos se van calmando, puedes mantener la mente alejada del aluvión de pensamiento que disminuirán poco a poco y un día podrás, sin lugar a duda, entrar en una meditación en la cual estés completamente centrado en el objeto de meditación y alejado de los pensamientos, de las ideas, de los objetos de los sentidos. Incluso los grandes yogis, cuando aplican la concentración unipuntual, puede haber ruido a su alrededor, pero no los escuchan. Están absolutamente concentrados en su objeto de meditación. Y hace que haya un espacio entre la mente y esos objetos que están fuera. Esta es la vacuidad, esa vacuidad, aparece como un vacío y a ese vacío se le llama vacuidad. Pero esa vacuidad no es la naturaleza última de la mente, todavía no hemos llegado, no hemos alcanzado esa naturaleza última de la mente en donde somos capaces de ver la realidad tal como es. Estamos todavía en el plano de la naturaleza convencional, pero con un grado de concentración que nos permite tener el atisbo de la claridad, de dónde está, de cuál es la claridad de nuestra mente. Y eso no tiene nada que ver, y me gusta repetirlo una y otra vez, no tiene nada que ver con dejar la mente en blanco. La gente dice, meditar es dejar la mente en blanco. La mente no se, es que es difícil, yo diría que es imposible. Muchos maestros dicen que es imposible el dejar la mente en blanco, que eso es una meditación errónea. No, la mente tiene que depositarse en un objeto de meditación, sea el que sea. El objeto puede ser la respiración, el objeto puede ser una imagen, puede ser una visualización, o puede ser descansar en la mera contemplación. Esa ya es una meditación muy profunda, pero que la podemos conseguir descansar en la mera contemplación de la naturaleza de nuestra mente. El quedarnos observando como si estuviéramos por encima nuestra y estuviéramos como observando nuestra mente, esa mente inmensamente que no tiene principio ni tiene fin. Una vez que se experimenta ese estado mental vacuo o de vacuidad, que podríamos decir de tranquilidad y de serenidad, deberíamos meditar y permanecer en él el máximo tiempo posible. El máximo tiempo posible sin pasarnos, quiere decir, cada uno en función de los niveles. No, es decir, yo no puedo pasar de estar meditando todos los días, de proponerme, hoy, a partir de hoy voy a meditar 5 minutos cuando me levante por la mañana, lo que me voy a levantar un poquito antes y me voy a ir a mi cojín de meditación o a mi silla de meditación y voy a meditar 5 minutos. Por la tarde, antes de irme a dormir o a una hora determinada, voy a meditar otros 5 minutos. Lo que no puedo hacer es pasar de esos 5 minutos a decir y encontrar, a lo mejor incluso en esos 5 minutos, esa tranquilidad y serenidad de la mente y de ahí decir, voy a quedarme
4 horas meditando, no, porque no vamos a ser capaces, lo que vamos a hacer es agotarnos y además vamos a tener como una cierta aversión a la meditación. La meditación tiene que ser progresiva. Si actualmente meditamos 15 minutos todos los días, meditamos 15 minutos, dentro de un mes o de 2 semanas pasamos a 17, a 18, a 20, a 24 y progresivamente vamos progresando y se va progresando, y ahora lo veremos, en esa tranquilidad y en esa serenidad de la mente, de una mente que todavía es convencional. Hasta que un día tengas una conciencia de la claridad de tu mente, puedas descansar en la claridad de la mente. Sin embargo, cada vez que la mente entra en contacto con un objeto, inmediatamente surge un reflejo, el reflejo del objeto que estamos viendo. Si la mente, el objeto en el que estamos observando es la sensación en la respiración al entrar y al salir por nuestras fosas nasales o de nuestro vientre como se expande y se contrae con nuestra respiración, nuestra mente refleja eso, igual que cuando vemos la mesa, refleja la mesa. En ese sentido es como, pero ya podríamos darnos cuenta en un nivel determinado después de un nivel determinado de meditación, podríamos darnos cuenta de que es la claridad de nuestra mente la que refleja ese objeto. Y la mente, pero independientemente de que la mente refleje ese objeto, la mente permanece clara por naturaleza, como el agua. Incluso aun cuando aparezca en ella reflejado fenómenos de muy distintos tipos. De esa manera, además, acostumbrarse a ser consciente del momento en el que empezamos a quedarnos dormidos. Esto es un consejo que yo le he escuchado a Santidad Dalai Lama, y es el momento justo antes de quedarte dormido o en el momento justo en el que te despiertas. Dice que es difícil, no es fácil, ¿vale? Percatarse de ese momento, justo antes de quedarse dormido o justo antes de despertarse. La mente, las facultades cognitivas en estos dos momentos no están completamente activas. Y en ese momento en el que acabas de despertarte y que el sueño ha cesado, y la mente se encuentra como en un estado neutro, en donde no está todavía llena de pensamientos y emociones. Y si nuestra condición en ese momento estuviera normal y fuera fresca, sería posible darnos cuenta en cierto grado de tener una experiencia de la claridad de la mente en esos dos momentos. En el momento justo antes de dormirnos o en el momento justo después de despertarnos. Podéis, y se nos invita a que hagamos el esfuerzo de vamos a quedarnos dormidos y voy a ser consciente del momento en que me voy a quedar dormido. Es difícil, no es fácil. ¿Se puede conseguir? Sí, se pueden conseguir porque lo manifiestan numerosos meditadores. Por lo tanto, intenta, si llegas a percatarte de ese momento, intenta permanecer en ese estado aunque no sea fácil. Experimenta y observa, simplemente observa qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en ese momento. Y podría aparecer alguna experiencia de la mente, tal vez incluso una experiencia de un nivel burdo todavía, pero una experiencia de nivel burdo de la luz clara, lo que los grandes yogis llaman la luz clara, aunque sea todavía a un nivel burdo. Tener algún tipo de experiencia de la naturaleza convencional de la mente es muy valioso. Tener esa experiencia de la naturaleza de nuestra mente es muy valioso. Eso
lo podemos conseguir. Lo podemos conseguir trabajando con nuestra mente como un científico, observando, es curioso, pero es igual que un científico, observando nuestra mente. La mente se observa en meditación, la mente se observa en esos momentos que os acabo de mencionar, de justo antes de quedarnos dormidos o justo en el momento en que nos despertamos. Pero es la observación, no estamos manipulando nada, estamos simplemente observando, sin manipular. Y esto nos da una idea de cuando decimos o cuando nos hablan los maestros de practicar el Dharma no es otra cosa sino que trabajar con nuestra mente. De esta forma que estamos diciendo, observando la mente. Observando la mente y trabajando con la mente. Y aplicando las técnicas milenarias, que son muchas, que nos han dejado los grandes yogis, los grandes sabios, para que técnicas que además son muy precisas para trabajar con la mente y que podemos coger una, iniciarla, investigarla, coger otra, investigar y ver cómo cada una funciona en nuestra mente. ¿Y cuál es la causa de cada momento? Es algo que se plantea dentro de la filosofía, de la ciencia, del budismo. ¿Cuál es la causa de un momento de nuestra mente? ¿Cuál es la causa del momento? Probablemente los que ya lleváis tiempo lo habréis escuchado en varias ocasiones. ¿De dónde viene este momento de mi mente y a dónde va un momento de mi mente? Podríamos plantearnos y a dónde va incluso después en el momento de la muerte, ¿vale? ¿De dónde viene un momento de nuestra mente y a dónde va un momento de nuestra mente? Bien, cada individuo, cada uno de nosotros somos individuos colectivamente interrelacionados, no cabe la menor duda, con millones de causas y condiciones, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio continuo mental. Y un momento de nuestro continuo mental, un continuo mental lo podríamos definir como una línea, un momento de ese continuo mental lo que lo produce es el momento de mente anterior. Y a ese momento de mente anterior lo produce el momento de mente anterior. Y a ese lo produce el momento de mente anterior. Y es en este sentido en el que la causa sustancial de un momento de la mente, al ser un momento previo de la mente, es un continuo, y aun cuando digamos que tenemos un cuerpo burdo en el sentido de que no es un cuerpo sutil, y tenemos todavía una mente burda, no es una mente sutil, ambos, tanto el cuerpo como la mente, se influyen mutuamente, pero sin embargo no comparten la misma naturaleza. La naturaleza de la mente no es insustancial, no se puede medir, no se puede tocar, no se puede... El cuerpo sí, el cuerpo burdo sí se puede medir y sí se puede tocar. Y digamos que el cuerpo surgió, nuestro cuerpo, el de cada uno de nosotros, todos sabemos que ha surgido ha ido, si vamos para atrás, llega un momento en que fuimos pequeños y estuvimos en el vientre de nuestra madre, y eso fue porque el esperma y el óvulo de nuestro padre y nuestra madre se unieron y dio lugar a una serie de células que fueron creciendo, y ahí, digamos, el budismo dice que entró una mente. Pero la célula, el esperma de nuestro padre y el óvulo de nuestra madre era algo físico, fue algo físico en ese momento.
y digamos que pertenecían a las células de nuestras padres y a las células de nuestras madres, y a su vez la de ellos a la de nuestros abuelos y a la de nuestros tatarabuelos, y podríamos hacer un continuo, y bueno, ya veis que hay gente que se dedican a hacer árboles genealógicos que se remontan, que se podrían remontar hasta el momento en que el hombre tuvo capacidad de escribir su historia. En cuanto a la genética, en cuanto a la sustancia, a la materia, me refiero. La mente, como es totalmente distinta y tiene un instante, el momento de mente actual la causa es el momento del instante de mente anterior, evidentemente, yo lo digo para mí es evidente, pero no tiene por qué ser evidente para todo el mundo. Aplicando este principio, la causa sustancial de nuestra mente, si fue un instante de mente anterior o otro instante de mente anterior, ¿cuál fue su principio? El budismo dice que no tiene principio, que la mente no tiene principio, porque para que tuviera principio tendría que haber surgido de algo que no fuera cambiante, que fuera algo permanente, porque todo lo que es cambiante tiene una causa anterior. Todo lo que cambia tiene una causa anterior. Solamente lo que no cambia, lo que es permanente, no tiene por qué tener una causa anterior, porque pues la propia palabra lo dice, es permanente. Pero nuestra mente es cambiante, momento a momento, instante a instante. Por lo tanto, es difícil. Y esto es algo en lo que tenemos que indagar y reflexionar. Es difícil pensar que había una causa permanente de nuestra mente. Es muy difícil. Nosotros los budistas decimos que no existe, que la mente es impermanente y que no tiene principio. El principio del universo se dice que fue el Big Bang. Se dice que fue el Big Bang. Ese Big Bang pudo tener otro Big Bang anterior y otro Big Bang anterior. Pero estamos hablando del universo físico, ¿vale? Estamos hablando de las rocas, el agua, el fuego. Hubo un Big Bang en el cual de ahí se fue expandiéndose y nuestra Tierra, el globo terráqueo en el que vivimos, se formó en un momento determinado. Pero nuestra mente es clara y consciente. Los elementos físicos del universo físico no son claros y conscientes. Las rocas, el agua, el fuego. Sería extraño si aceptáramos que las moléculas de agua o los átomos de carbono tuviesen conciencia, a diferencia de un ser humano. Puesto que cada individuo tiene su propia corriente mental o tenemos cada uno, como he dicho, nuestro propio continuo mental, es por lo que podemos recordar los acontecimientos de nuestro pasado, aunque sea en esta vida. Es por eso por lo que podemos recordar acontecimientos, nuestra mente puede recordar elementos o momentos de nuestro pasado. Esto sería difícilmente así si nuestra mente estuviera compuesto, al igual que nuestro cuerpo está compuesto de fragmentos de los cuerpos de nuestro padre y de nuestra madre, pero nuestra mente no está compuesta por fragmentos de la mente de nuestro padre y de nuestra madre. Sería difícil que pudiéramos tener recuerdos nuestros de nuestro pasado, es algo que tenéis que reflexionar, si nuestra mente estuviera compuesta de fragmentos de las mentes de nuestro padre y de nuestra madre. Pensadlo. ¿Vale? Por eso Buda Shakyamuni manifestó, y los budistas y el budismo manifiestan, y numerosos sabios y yogis manifiestan que no hay un creador externo, una inteligencia anterior, permanente, que creara el universo y que creara nuestras mentes.
¿Por qué? Porque ¿cómo habría surgido dicho creador? Si no, si no surgió debido a causas y condiciones, sería permanente. Pero una cosa que es permanente y fija no puede crear algo, no puede producir efectos porque es permanente. Solo lo que es cambiante, solo si yo produzco un cambio en la naturaleza, si lanzo este objeto, solo si lo lanzo y le pego a alguien en la cabeza, le puedo hacer daño. Pero es porque es cambiante, porque yo soy cambiante, porque mi cuerpo es cambiante y porque mi mente es cambiante. Si yo no fuera cambiante y fuera permanente, yo no sería imposible que produjese ningún tipo de causa que produjese un efecto, una acción que produjese un efecto. ¿Vale? Esa es uno de los razonamientos, hay muchos más, pero es uno de los razonamientos. En la aplicación de los principios de la causalidad de la conciencia, ¿vale? Y es por eso por lo que hablamos de renacimientos, de vidas pasadas y hablamos de vida futura, de ese continuo mental que estuvo en cuerpos anteriores y que estará en cuerpos en el futuro. Aquí es importante de que si podéis anotaseis, como el vídeo se va a grabar o se está grabando, 3 reflexiones. Es decir, todo lo que funciona y es cambiante, todo lo que funciona, lo que cumple una función, todo lo que cumple una función. Este ratón que yo tengo en la mano cumple una función, que es mover el cursor. Todo lo que cumple una función tiene una causa. Igual que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra mente también surge de una causa. Por lo tanto, todo lo que funciona surge de una causa. Esa es la primera reflexión que hay que hacer. ¿Es así o no es así? La única causa que puede producir un momento de mente es un momento previo de mente. Esto es otro segundo elemento para reflexionar. La única causa que puede producir un momento de mente es un momento previo de mente. Y ver qué consecuencia tiene eso. Y la mente que se unió en su momento con el óvulo fertilizado para crear un ser vivo, en este caso mi cuerpo o el cuerpo de cada uno de nosotros o de nosotras, debe haber sido la causa, la mente que se unió a ese óvulo, si lo expreso bien, la mente que se une al óvulo fertilizado de un ser vivo debió ser la mente de un ser vivo que había vivido antes y que había fallecido recientemente antes de que surgiera el nuevo ser vivo, ¿vale? Si seguimos la línea causal de que la mente, el momento de mente, el instante de mente actual es un instante de mente anterior y llegamos a la conclusión de que la mente no es lo mismo que la materia física, que los átomos, que el carbono que compone los átomos de nuestro cuerpo. Los seres humanos han discutido durante muchísimo tiempo el principio. ¿Qué hora es? Sí, estamos en tiempo. Los seres humanos hemos discutido durante muchísimo tiempo el principio del universo y el principio de la mente en particular. Desde la perspectiva budista, como digo, la conclusión es que no hay un principio para ninguno de los dos, porque todas las cosas que funcionan surgen de una causa. Y tanto nuestro cuerpo tiene una causa, que fueron nuestros padres fueron nuestros abuelos, los abuelos, los tatarabuelos, y igual que nuestra mente, que es distinta de nuestro cuerpo, tuvo una causa. Por lo tanto, desde la perspectiva budista, no hay principio para ninguna de las dos, ni de la materia cambiante que tiene funcionalidad, ni de la mente. Esas causas surgen a su vez de otras causas y así sucesivamente de manera indefinida. Proponer un primer momento de conciencia es, si lo pensamos desde un punto de vista lógico, aplicando la lógica, es difícil que se sostenga. Proponer un primer momento de conciencia. Si hubiera un primer momento de conciencia, surgiría de algo sin causa o surgiría de causas discordantes y ninguna de estos supuestos es posible.
Bien, siguiendo con la mente y su potencial, damos un pasito más. ¿Es posible que el potencial de nuestra mente se libere definitivamente, por completo, del sufrimiento? ¿Es posible que nuestra mente, con su potencial, no solamente se libere del sufrimiento, sino que alcance una genuina y auténtica y permanente felicidad, con amor generoso inmenso, con amor compasivo inmenso por los demás? Es decir, es posible que nuestra mente alcance la liberación, se libere del sufrimiento, alcance la felicidad genuina y completa, alcance un estado de amor generoso, de amor y compasión por los demás, de forma permanente, sin que quede ningún rastro de aflicciones, ni ningún rastro. ¿Es posible? Y si es así, si es así, ¿cómo se logra? Ese es el potencial de nuestra mente. Nuestro potencial es inmenso, es muy grande, y el potencial que tiene nuestra mente es el de todas y cada una de nosotras y de nosotros, es el de llegar a ser Budas. Que es ser un Buda, es un ser despierto, es llegar a ser seres omniscientes, con una sabiduría inmensa, con una compasión y un poder y unos medios hábiles, increíbles, para ser de mayor beneficio, no solamente para nosotros, sino para todos los demás. Eso, como hemos dicho, es la cualidad natural de nuestra mente según el pensamiento budista. Es la capacidad de ser consciente, de conocer, de ser consciente y de conocer objetos, de conocer objetos. Esa cualidad de ser consciente y de conocer objetos, eso siempre está presente con nosotros. Está presente, estuvo todos los que estamos reunidos en este momento en esta habitación virtual. Siempre ha estado con nosotros desde que tenemos este cuerpo, desde que nacimos, hemos tenido la conciencia y el conocimiento, y por eso hemos ido aprendiendo, estudiando y conociendo cada vez más cosas. Sin embargo, esa conciencia, ese ser consciente y esa capacidad de conocer objetos que tenemos innatos con nosotros, tiene una serie de obstrucciones, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es? Ese es el sin embargo. Sí, nuestra mente tiene el potencial de ser Buda, de ser seres omniscientes, de ser seres con una inmensa sabiduría y seres compasivos y con una cantidad con un poder y unos medios hábiles para beneficiar a los demás impresionante, pero tenemos una serie de obstrucciones en estos momentos, que es lo que nos impide desarrollar ese potencial. ¿Cuáles son esas obstrucciones? Tenemos que conocerlas para intentar eliminarlas. En primer lugar, si llegamos a conocer las obstrucciones y las formas de eliminarlas, podríamos llegar a conocer por completo hasta lo más sutil de todos los fenómenos, ¿vale? Pero tenemos esas dificultades. La primera obstrucción o dificultad sería una muy sencilla, la materia física. Yo no puedo mirar detrás de la pared que hay allí, o sea, no puedo ver detrás de, ahora mismo, hay una pared y no puedo ver. Tendría que dar la vuelta para poder ver lo que hay detrás. Es decir, que la primera obstrucción es física. La segunda obstrucción es, digamos, estamos hablando en este momento, con nuestra mente actual. La distancia, esa sería la segunda, la distancia y el tamaño. Hay objetos que están excesivamente lejos y que no lo podemos ver.
Es imposible que los veamos con nuestros ojos, o que son infinitamente, son muy pequeños. Ahora estamos en un momento en el que estamos todos los días escuchando hablar del coronavirus. Nadie ha visto el coronavirus. Bueno, ha visto un algo dibujado con una serie de cositas, pero ninguno de nosotros hemos visto, no, somos incapaces de ver microorganismos que están, o organismos muy pequeños. Es decir, que la segunda obstrucción es la distancia y el tamaño. Sin embargo, el ser humano ha inventado el telescopio para poder llegar cada vez más lejos. Todavía estamos limitados y podemos llegar con un telescopio a ver hasta cierta distancia, o con rayos infrarrojos podemos ver incluso qué hay detrás de determinados objetos. O con un microscopio podríamos ver el coronavirus, o podríamos ver determinados virus, ¿vale? Pero la distancia y el tamaño es la segunda dificultad de nuestras mentes actuales. Una tercera dificultad son dificultades cognitivas, que tienen como base nuestra conciencia. ¿Cuáles serían esas obstrucciones a nuestras facultades cognitivas? Pues, por ejemplo, si tuviéramos mal nuestra facultad, nuestro ojo, el órgano visual de nuestro ojo estuviese mal, la conciencia visual no podría funcionar y no podría funcionar y no podríamos percibir formas visibles. Todos sabemos que tanto un animal, nuestro perro, si tenemos animales domésticos, nuestro gato, tiene un cerebro, que pueden ser parecidos, incluso si se saca el cerebro de un mono, lo ponemos al lado del cerebro de un ser humano, en un principio lo vemos y lo hemos visto a veces en el mercado, de cerebros de distintos animales, y el cerebro tiene limitaciones en función de en qué cuerpo esté. Las facultades mentales y las conciencias dependen de dichos cerebros. Esa es otra limitación que tenemos, u otra dificultad que tenemos, la base de la conciencia o las facultades cognitivas. La cuarta dificultad es muy interesante. Esta ya es, podemos trabajar con ella muy rápidamente. Son las visiones erróneas. Perdón por mi acento andaluz, y a veces hablo de tal manera que las palabras, los andaluces no las pronunciamos excesivamente bien, o sí las pronunciamos bien, pero en nuestra forma de hablar. Las visiones erróneas, como digo, sí se pueden eliminar. Las visiones erróneas son, nuestra mente está abrumada en muchísimas ocasiones por emociones aflictivas, todos lo sabemos, por dolores, por emociones negativas que nos afligen. Nuestras mentes están demasiado distraídas en numerosas ocasiones, o demasiado preocupadas como para llegar a poder prestar atención a determinados objetos. A veces estamos muy preocupados, tenemos muchas aflicciones y nos ponemos a meditar, aun cuando queremos ponernos a meditar, no lo conseguimos. Queremos poner la atención en el objeto de la respiración, en la sensación de cómo entra y cómo sale el aire, pero inmediatamente la mente se nos va a una emoción aflictiva porque hemos tenido un disgusto, un enfado anterior a ese momento. ¿Vale? Esa es una cuarta dificultad, digamos, las visiones erróneas y las emociones aflictivas. Sin embargo, una mente calmada, todos estaremos de acuerdo en que una mente calmada, en calma, sin alejada de esas aflicciones, de esas distracciones, puede ser una mente más astuta, una mente más capaz de concentrarse en un objeto y poder descubrir y poder desentrañar y poder razonar y poder hacer razonamientos lógicos y de poder llegar a conclusiones, a determinadas conclusiones que pueden ser increíbles. Si estamos embargados permanentemente por aflicciones, por distracciones, es realmente difícil. Una quinta dificultad es que muchos objetos son muy sutiles, son muy profundos o son muy vastos.
son excesivamente inmensos o son muy profundos y tenemos que utilizar una lógica y una concentración muy profunda para poder llegar a comprender intelectualmente, aun cuando sea intelectualmente, poder llegar a comprender intelectualmente esos conceptos. Todos lo sabemos. Si nos ponemos, yo soy muy malo para matemáticas, a mí me enseñaron las raíces cuadradas, ya se me han olvidado, pero bueno, todos sabemos que hay que poner una atención determinada para poder llegar a determinados razonamientos que son muy sutiles. Y en este caso no estoy hablando de raíces cuadradas, estoy hablando de conceptos de un conocimiento, por ejemplo, intelectual de la vacuidad, de que los fenómenos no tienen naturaleza o existencia inherentes. Es decir, las aflicciones, los engaños sutiles nos impiden ver, por ejemplo, la apariencia sutil de existencia, de falta de existencia inherente de los fenómenos. Lo vemos las cosas como permanentes. Aun cuando intelectualmente lleguemos a comprender de que este lápiz no es permanente y que llegará un momento en que se destruya, pero nuestra mente está acostumbrada desde tiempos sin principio a ver las cosas sólidas como cosas permanentes. No vemos, no somos capaces de, primero tenemos que llegar a una comprensión intelectual de esos objetos sutiles a través de la lógica para posteriormente integrarlo con la sabiduría. Es decir, habría que eliminar, tendría esa mente, uno de los obstáculos, obstrucciones, que sería el sexto, que serían las latencias, las semillas sutiles de las aflicciones mentales que tenemos, que son muy sutiles y que están ahí, aun cuando hayamos eliminado las burdas y a través del logro de la meditación y del logro del ejercicio, de las prácticas que están ahí y que la podemos aprender porque nos las pueden enseñar nuestros maestros y están en los libros y podemos, aun cuando es difícil de un libro, los libros nos ayudan, no cabe la menor duda, pero lo ideal sería que un maestro nos explicara detenidamente cómo se pueden lograr las distintas técnicas para eliminar primero las aflicciones burdas y luego posteriormente las aflicciones sutiles. Y llegaríamos a través de lo que en el budismo le llamamos la sabiduría a comprender directamente la verdad última que elimina por completo los oscurecimientos aflictivos, de tal manera que la mente quedaría limpia de esas latencias o oscurecimientos más sutiles que hay en nuestra mente. Y sería cuando hayamos eliminado los últimos engaños de nuestra mente, cuando tuviéramos nuestra mente purificada completamente, cuando en ese momento se empezarían a desarrollar progresivamente, por completo, todas las excelentes cualidades de nuestra mente. Ese es el estado que podríamos alcanzar y que le llamamos el estado del despertar, el estado de la budidad, en el cual la capacidad de la mente no tiene límite ninguno. Es difícil de creerlo, ¿verdad? O es difícil de imaginarlo en este momento con nuestra mente. Que podamos llegar a eliminar esas aflicciones más sutiles, primero con las técnicas que nos enseñan y que están a nuestra disposición a través de los ejercicios mentales que se nos proponen y fundamentalmente a través de la meditación, y que pudiéramos llegar a tener esa mente limpia por completo, que ha eliminado todos los obstáculos, todas las obstrucciones, y que tuviéramos una mente con todas las habilidades para poder tener todas las excelentes cualidades que se dicen para vencer a los 4 maras. Dice que el Buda, o sea, que hemos vencido a diferentes maras. Maras son como demonios,
pero en este caso no eran demonios. Los demonios son, los 4 mares a los que se está refiriendo son, el primer mare serían los agregados contaminados, tenemos agregados contaminados, no es el momento ahora de explicarlo. Tenemos aflicciones, eso es más fácil de comprender, sería el segundo mare. La muerte, tendríamos que vencerla. Y la cuarta, la distracción hacia los objetos externos. No es que venzamos a la muerte porque no nos vayamos a morir. Evidentemente nos vamos a morir, pero si alcanzáramos ese estado mental, pasaríamos al paranirvana y nuestra mente sería capaz de estar en una posición de tal claridad y tal inmenso poder que podría adoptar el estado que quisiera en cada momento. Ya digo que eso es difícil para nosotros, con nuestro estado mental, de casi concebirlo, pero estamos aquí porque creemos que tenemos ese potencial. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Ojo, pero aun cuando alcancemos ese potencial, las actividades, las habilidades que tuviéramos como Buda, si alcanzáramos llegar el estado de un Buda, y todos podríamos alcanzarlo, dependerían de la receptividad de los seres conscientes para que, porque si no los Budas podríamos, si alcanzáramos el estado, si alcanzáramos el estado o el potencial de un Buda, o los Budas fueran omnipotentes, podrían eliminar de nuestro... Pero nosotros hemos tenido etapas, yo he tenido etapas en mi vida, y sigo teniendo etapas en mi vida, evidentemente, en la cual no estoy receptivo, no soy receptivo a las enseñanzas, no soy receptivo a practicar, o no tengo la constancia suficiente como para practicar las enseñanzas que me han enseñado mis maestros y que me permitan ir eliminando progresivamente las distintas capas de las aflicciones mentales. Por lo tanto, a modo de conclusión y de revisión, las emociones perturbadoras y las visiones erróneas es lo que denominamos las aflicciones. ¿Por qué le denominamos a las emociones perturbadoras y a las visiones erróneas aflicciones? Porque cuando aparecen en nuestra mente nos afligen y alteran nuestra paz mental. Todos lo hemos podido padecer, todos lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo. Además, no solamente alteran nuestra paz mental, esas aflicciones, no solamente nos afligen a nosotros, sino que nos impulsan a realizar actos que pueden eliminar, que pueden perturbar la paz de los demás. Cuando estamos afligidos y estamos embargados por todas esas aflicciones mentales, a que normalmente le hablamos mal a las personas o no actuamos o hacemos cosas que no querríamos hacer y que luego nos arrepentimos de decir, esto no lo he hecho bien. Y es porque estábamos embargados por esa aflicción mental. Pero hay varios factores, quisiera repasar con vosotros brevemente, varios factores que hacen posible que alcancemos la liberación, que alcancemos el estado de la budidad. El primero, que la naturaleza básica, la naturaleza primordial de nuestra mente es pura, es clara como el agua. Que al igual que la suciedad en un vaso de agua no está en la naturaleza del agua y que puede eliminarse, no importa lo turbia que esté el agua, nuestra naturaleza de la mente es clara por naturaleza y por lo tanto, esa es la buena noticia, se puede lograr la iluminación porque las manchas que manchan, valga la redundancia, la claridad de nuestra mente pueden ser eliminadas. La segunda es que es precisamente eso, que las aflicciones, lo que nos aflige son accidentes, no forman parte de la naturaleza de nuestra mente.
la naturaleza, un gran sabio indio, Dharmakirti, decía que la naturaleza de la mente es como la luz clara y que los engaños son accidentales, que las aflicciones no son capaces de penetrar la naturaleza básica de la mente y que el hecho de que las aflicciones no estén siempre, eso lo podemos comprobar fácilmente, ¿verdad? Las aflicciones no están siempre. Hay veces que estamos enfadados, pero hay veces que estamos muy contentos, muy alegres y que el enfado se ha marchado. Demuestran y ponen de manifiesta, hay veces que nuestra mente está alterada, pero hay veces que nuestra mente está calmada. Eso pone de manifiesto que esas aflicciones pueden surgir a ratos y que pueden desaparecer a ratos. La forma más pura de la mente, de nuestra mente, es la luz clara e innata fundamental. Pero en cuanto a seres todavía ordinarios, esa luz clara es muy sutil y todavía es neutra. Sin embargo, la buena noticia es que si nos implicamos en prácticas yógicas, en prácticas meditativas, se puede transformar ese estado neutro que tenemos en un estado cada vez más virtuoso, cada vez más virtuoso. Y es algo que vamos progresando cada vez más y cada vez más. El tercero es que es posible desarrollar unos antídotos muy potentes contra los estados mentales aflictivos, contra las aflicciones. Y esos antídotos que nos han regalado, que nos han puesto, que están a nuestra disposición, que podemos descubrirlo y que podemos aplicarlo, y eso es lo que tenemos que descubrir, que lo han descubierto los budas a lo largo a través de la investigación, del trabajo con su mente, han llegado a ese estado, nos han puesto a nuestra disposición antídotos increíblemente potentes que erradican por completo, que pueden erradicar por completo nuestras aflicciones. Y cuando decimos lo que no significa que en un momento dado las aflicciones no existan y posteriormente vuelvan a aparecer. Pero que pueden cesar por completo si aplicamos los antídotos, no hay la menor duda. Y nos lo han puesto de manifiesto numerosos budas del pasado que han alcanzado la budidad y que lo han transmitido desde un linaje perfecto, desde Buda Sakyamuni hasta la actualidad. Entre ellos, nuestros maestros actuales, Swami Dalai Lama o Lama Zopa Rinpoche. Maestros increíbles que han puesto a nuestra disposición esos antídotos, nos lo han explicado y dicen, aquí están. Os lo pongo a vuestra disposición. Intentarlo, aplicarlo, ver si os funciona. Porque a muchos les ha funcionado y han conseguido alcanzar ese estado de una mente feliz, llena de gozo, llena de amor y llena de compasión para sanarse a sí mismo y a los demás. Nagarjuna, casi todos los centros de la FPMT en España nos llamamos Nagarjuna, era un gran sabio indio, decía de que nuestra mente, digamos, es como si fuera ponía el ejemplo como si tuviera un traje ignífugo. Es decir, que un traje ignífugo, ¿sabéis que es un traje ignífugo? El que los bomberos, por ejemplo, se ponen y pueden entrar para que el fuego no le penetre. Los trajes ignífugos pueden estar completamente manchados, pero el fuego, si entra en contacto con el fuego, las manchas desaparecen, el traje continúa y el traje sigue estando ahí, pero las manchas han desaparecido. Por eso ponía como ejemplo el que los antídotos nos permiten limpiar las manchas de nuestra mente. Y aquí la reflexión a realizar, si volvéis a ver luego en vídeo esta reunión que estamos manteniendo entre nosotros, sería, la primera reflexión podría ser,
reflexionar en la naturaleza básica o verdadera de nuestra mente. En si la naturaleza básica de nuestra mente es realmente pura e inmaculada, como el agua, que es agua, H2O, y aun cuando tenga impurezas, las impurezas se pueden eliminar del agua. Esa sería una primera reflexión. Una segunda reflexión sería las aflicciones que invaden nuestra mente, que nos producen tantas alteraciones en nuestra vida, ¿son accidentales? ¿Están incrustadas en nuestras mentes? ¿Están tan incrustadas que están incrustadas en la naturaleza de nuestra mente? ¿O realmente tienen razón los maestros, nuestros maestros, cuando nos dicen que no están incrustadas, que son accidentales? Pero sería una reflexión que tendríamos que hacer nosotros. Otra tercera reflexión sería reflexionar en el hecho de que es posible que aprendamos a utilizar los antídotos que nuestros maestros, desde un linaje que viene desde Buda Shakyamuni hasta su santidad Dalai Lama o Lama Zopa Rinpoche, ¿sería posible que desarrolláramos, que cogiéramos esos antídotos, los aplicáramos y que esos antídotos hicieran desaparecer los oscurecimientos y las aflicciones de nuestra mente? Y una cuarta reflexión es decidir si es posible, después de conocer todo esto, lograr la liberación que existe, que existiría en el interior de nuestra mente, en la naturaleza de nuestra mente, y si con nuestra preciosa vida humana que tenemos en este momento, con toda la capacidad que tenemos, nuestra lógica, capacidad de llegar a conclusiones, capacidad de sentarnos a meditar, capacidad de conseguir cada vez mayor concentración, si con esta preciosa vida humana y con todos los factores propicios para practicar el sendero que nos han transmitido los maestros, tendríamos capacidad para lograr la liberación y la iluminación. Somos nosotros los que tenemos que llegar a esas conclusiones, porque, como digo, aquí la fe ciega no existe. Eso es lo que a mí me llamó más la atención de mis maestros cuando conocí el budismo y cuando contacté con el budismo, que me dijeron, tienes que analizar todo lo que te digamos, no te creas lo que yo te digo simplemente porque yo sea Lama Yeshe, o sea Lama Zopa Rinpoche, o sea su santidad Dalai Lama, lo dice el propio Dalai Lama. No, analízalo, verlo, y verlo por ti mismo. Es que si no lo vemos por nosotros mismos, los budas nos pueden ayudar, pero nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo de andar el camino. Si no damos un paso detrás de otro, no llegamos hasta el final, eso es claro, y lo sabemos. Por lo tanto, las excelentes cualidades son las 7:10, terminamos en 5 minutos. Las excelentes cualidades se pueden desarrollar ilimitadamente. Se pueden desarrollar, primero, porque la naturaleza de la mente, y estoy repitiéndome, pero es que es importante que se quede, porque la naturaleza de la mente es claridad y cognición. Y esa claridad y cognición es una base estable para desarrollar todas nuestras excelentes cualidades. La mente es clara como la luz y estable y continua, y podemos desarrollar esas excelentes cualidades. Y cuanto más nos adiestremos en el desarrollo de esas excelentes cualidades, más se potenciarán ilimitadamente hasta un momento ilimitado en el cual alcancemos la perfección completa del estado de la budidad. En segundo lugar, la mente se puede familiarizar con esas excelentes cualidades que podemos desarrollar, y es acumulativo. Y esto es muy importante. Las excelentes cualidades de la mente se pueden construir gradualmente sin tener que empezar de nuevo cada vez
que nos enfoquemos en desarrollarlas. Esto es muy importante, porque si no tendríamos que empezar desde el principio y sería esto inacabable. No tenemos por qué empezar desde el principio. Una vez que hemos dado un paso en el camino y hemos desarrollado una cualidad, no tenemos por qué volver a empezar de nuevo. Ya hemos dado ese paso y empezamos a partir de ese paso. La energía que hemos creado un día desarrollando una cualidad permanece. De modo que si esa misma cualidad se cultiva al día siguiente, como un músculo, se fortalece cada vez más. Y lo que se había logrado antes, no hay que empezar de nuevo a restablecerlo de cero. El músculo se ha desarrollado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no ejercitamos nuestros músculos, digamos, se desinflan, ¿vale? Pero eso quiere decir que requiere de un entrenamiento constante por nuestra parte, de un esfuerzo constante por nuestra parte. De lo contrario, nuestros músculos, entre comillas, espirituales, se atrofiarán. Pero es muy importante lo que os acabo de decir. No hay que empezar desde cero, al día siguiente, ¿vale? Y en tercer lugar, las excelentes cualidades pueden aumentar cada vez más, pero no, a ver si me explico bien, si digo bien lo que os quería transmitir. Por la aplicación de la sabiduría que nos han transmitido nuestros maestros, por la aplicación del razonamiento que nos han transmitido nuestros maestros y que están a nuestra disposición, no disminuyen, sino que aumentan más y más. Las actitudes constructivas y las emociones tienen un soporte válido en la razón, en nuestra razón lógica y en la sabiduría. La compasión, la fe, la integridad, la generosidad, la concentración y las demás excelentes cualidades se pueden desarrollar junto con la sabiduría y aumentar y hacerlas aumentar cada vez más. Por esta razón por la que se puede desarrollar sin límites hasta que podamos llegar a ese estado de la liberación completa. Terminamos aquí, son las 19:13. Sí, creo. Y simplemente 2 minutos para hacer una breve meditación de 1 minuto y medio de dedicación para que la energía que hemos acumulado entre nosotros no se escape, se quede con nosotros, continúe, que nos haya podido servir lo que nos han transmitido nuestros maestros. Porque esta sabiduría llegue cada vez más a más seres que puedan ir eliminando, que podamos ir eliminando cada vez más, seamos cada vez más los que podamos ir eliminando nuestras aflicciones, que alcancemos no solamente nosotros la felicidad, sino que podamos eliminar nuestro sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Y podamos ayudar en todo lo posible a aquellas personas que están sufriendo. A nuestro alrededor, que tenemos cerca. Ese es un deseo que podemos cultivar dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, y decir, lo voy a intentar y lo voy a hacer. Y bueno, y por último, deciros que en el Facebook yo no sé si lo podré poner en el Facebook de la página de la FPMT, pero en el Facebook del grupo Nagarjuna del Campo de Gibraltar y en la página web de Nagarjuna, en YouTube de la página web, habrá un link a ver cómo se llama esto. Bueno, habrá un link en el cual os podáis descargar tanto los vídeos, un vídeo que os iba a poner hoy pero que no hemos podido poner porque se me ha ido el tiempo, como los textos
que se estudian con este módulo, ¿vale? O sea, os lo voy a poner para que directamente, porque si os lo sería difícil que os lo mandara por correo a cada uno. Los pongo en ese link, estará en la nube, le dais y os lo descargáis. Hasta el próximo día, que tengáis una buena semana. Muchas gracias, Javier. Un gusto. Gracias a todos vosotros, a vosotras y a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.